Gracias al Señor, hermano. Dios les bendiga. ¿Cómo están? ¿Bendecidos? Gloria sea al Señor. Un día nos vamos a gozar, ¿verdad? En las bodas del Cordero. Así que ese día pronto va a llegar, quizás en un momento u otro. En un abrir y cerrar de ojos todo puede cambiar y puede que nos encontremos en el cielo alabando y adorando a nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, es una bendición, estamos de fiesta, celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Un día como hoy, Cristo se levantó de entre los muertos y Él está vivo y vive dentro de nuestros corazones. Así que es razón suficiente para adorar y exaltar el nombre de nuestro Dios. No había esperanza, pero hoy hay esperanza. Estábamos perdidos, pero hoy tenemos salvación y vida eterna. Así que damos gracias al Señor por ese regalo hermoso. Y nadie tuvo que hacer algo, solamente fue gratuito. Tuvimos que recibir el regalo de la salvación, hermano. Así que es hermoso el día de hoy. Quiero compartirle un tema, hermano, que en lo personal estaba pensando si lo daba o no lo daba, porque el domingo pasado, hermano Nelson estuvo platicando o hablando acerca de este tema y hablaba acerca de las bienaventuranzas. Así que el día de hoy he agarrado una de ellas o he estado predicando de una de ellas, que se encuentra en Mateo capítulo 5, vamos a leer del 1 al 3, si puede ir a las Escrituras y abrir su Biblia en Mateo. Mateo capítulo 5, verso del 1 al 3, vamos a estar leyendo ahí. ¿Todo lo tenemos? Amén, gloria al Señor. La palabra del Señor se lee honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y dice así, dice Jesús, viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es la primera bienaventuranza, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Así que, hermano, el día de hoy quiero hablarle acerca de esta bienaventuranza, pero para poder hablar acerca de eso quiero darle una ilustración que cada uno de nosotros puede dar testimonio de que es así. Creo que si el día de hoy usted y yo estamos en este lugar, sentados en ese lugar específico donde usted está, no es una casualidad. No es una casualidad. Nosotros venimos a esta nación con un propósito, buscando una mejor vida. No solamente para nosotros, sino para nuestras familias, para nuestros hijos. Quizá la vida que vivíamos o llevábamos en nuestros países, hermano, era sumamente difícil. Yo me recuerdo que tiempo atrás, y eso que no tengo tantos años, así que, pero tiempo atrás, cuando yo estaba más pequeñito todavía, yo me recuerdo que en mi casa, hermano, estábamos pasando por una escasez. No había dinero. No había alimento suficiente para alimentarnos a todos, hermanos. Somos 10 hermanos. Sí, 10. Yo soy uno de los últimos y me dijeron que yo no sufrí mucho y yo estoy diciendo que yo sí sufrí. Entonces, comparado con lo que mis hermanos sufrieron, entonces yo no sufrí. Pero sí todavía me tocó comer del mismo plato. Todavía me tocó ver cuando mi mamá compraba un jumbo, un doble litro de coca, lo agarraba una olla, picaba hielo, echaba la coca y alcanzaba para los 10. Yo no sé si usted fue o pasó por esa circunstancia, pero nosotros, hermano, como familia sí. Y usted puede meditar un poco y ver mucho tiempo atrás, cuando usted estaba en su país, quizás pasando por necesidad, pasando por prueba, por luchas, y llegó el pensamiento de venir a este lugar. ¿Por qué? Porque usted quería dejar esa vida que estaba viviendo. No quería vivir esa vida de escasez. Veía a su alrededor y también sus vecinos padecían. Yo, hermano, puedo dar testimonio de una persona que ya de grande me dijo, a mí me daba vergüenza ir a comprar a la tienda, porque a los 10 años yo todavía andaba desnudo en la calle, porque mis padres no tenían dinero suficiente para poder comprarme una vestimenta. Hermano, la pobreza, hermano, causa dolor, causa tristeza en la vida de muchas personas. Yo me recuerdo que cuando estaba en Guatemala hace 7 años atrás,
Tengo 7 años de ser cristiano, 7 años de que Cristo me encontró en una cárcel donde no estaban mis amigos, donde no había nadie, solamente era Dios y yo y nadie más, solamente es Cristo en esos momentos. No hay nadie ahí. Ahí se acabaron los amigos, ahí no hay nadie, solo estás tú y Dios. Solamente Dios te llevó a una esquina porque por mucho tiempo Dios habla y nos llama, pero muchas veces no escuchamos la voz de Dios. Dice que Dios habla de mucha manera al hombre, pero el hombre no entiende. Así que muchas veces Él tiene que venir y como padre llevarnos a una esquina y ahí corregirnos. Y cuando estamos en ese momento de corrección, entonces recapacitamos, entendemos y podemos ver que Dios había estado hablando en nuestras vidas. Pero 7 años atrás, hermano, yo todavía estaba en Guatemala. Yo me recuerdo que por causa de la escasez o por causa de la pobreza, no pudimos llevar a mi papá al hospital. No podíamos llevarlo, él estaba enfermo de los riñones, había estado padeciendo de riñones ya por mucho tiempo. Y no había dinero para llevarlo al médico, no había dinero suficiente para comprar medicinas. Y usted sabe lo que es la pobreza. Algunos de los que estamos acá entendemos qué es la pobreza. Entendemos qué es comer de un huevo 2 o 3 personas. Pero hermano, 7 años atrás, nosotros no teníamos dinero para llevar a mi papá al médico. Y justo en el momento que el dinero se había conseguido, mi papá falleció. Justo cuando el dinero había llegado, porque mi hermano había conseguido el dinero y mi mamá se levantó temprano para lavar los trastes, dejar todo arreglado y llevar a mi papá al médico. Llega mi hermano, le pregunta, ¿y mi papá cómo sigue? Dice, está mejor, pero lo vamos a llevar al médico hoy a las 5. Por eso me levanté temprano. Cuando mi hermano fue a ver a mi papá, él estaba muerto, sin vida. Y la pobreza muchas veces marca nuestras vidas. La pobreza trae tristeza, trae dolor. Podemos ver a nuestro alrededor, hermano. Podemos ver al África. Usted puede ver todos esos niños muriendo en el África ahora mismo. ¿Por qué? Porque no hay alimento, no hay comida. Las madres han estado dándole el pecho a sus hijos y como ya la leche se les ha acabado, han muerto porque no hay nada más que dar. La escasez es tanta, la pobreza es tanta, hermano, que el ser humano se come a las personas que han muerto. Y usted puede reflexionar y usted puede meditar y volver atrás y saber que si estamos en este lugar era porque veníamos buscando una vida mejor. ¿Por qué? Porque había pobreza en nuestras vidas, había pobreza en nuestra familia, había pobreza en nuestro cantón. Usted podía ver a familias enteras que a veces no tenían nada que comer, no había nada que comer. Y nosotros realmente, hermanos, podemos reflexionar y decir, espérate, la tristeza trae dolor, la tristeza trae sufrimiento. Hermano, pero hay una pobreza que es buena. Hay una pobreza que es buena. Pero si nosotros vemos la pobreza, hablando materialmente o físicamente, nosotros podemos ver, hermano, que eso afecta, trae tristeza. Por la pobreza, muchas personas se les hace fácil agarrar una pistola, ir a asaltar a alguien. Por la pobreza muchos se han metido al narcotráfico. Por la pobreza muchas mujeres se han prostituido, niños se han prostituido y se prostituyen el día de hoy porque no hay dinero. Y lo más fácil muchas veces es hacer esas cosas, pero no es lo correcto de hacer. Pero vea, la pobreza es lo que hace, llevarnos a hacer cosas que no debemos de hacer. Algunas personas comienzan a robar porque ya no hay nada, hermano. Y cuando nosotros vemos todas estas cosas, podemos imaginarnos ese pasaje bíblico: bienaventurados los pobres en espíritu. Y el verso 1 dice que Jesús, viendo la multitud, subió al monte. Jesús, al ver la multitud, hermano, aquella turba de personas, y eso es lo que significa multitud, una turba, una cantidad inmensa de personas que venían al Señor Jesucristo, que habían perdido toda esperanza en las cosas materiales. Ellos no tenían nada en lo que se pudieran refugiar o algo en lo que pudieran decir, por esta razón yo voy a ser sano, porque todo se había agotado.
pero escucharon de alguien llamado Jesús que andaba haciendo milagros. Escucharon de alguien que podía sanar. Escucharon de alguien que podía libertar. Escucharon de alguien que podía quitar la lepra. Y ese era Jesucristo, y es por eso que la multitud se agolpó, la multitud venía. Mire los versos anteriores, el 24. Capítulo 4, verso 24, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Este es el contexto, eso es lo que está pasando en ese tiempo. Lo que está sucediendo es que han escuchado que hay alguien que puede sanar, que hay alguien que puede libertar, y ese sigue siendo Jesucristo, hermano. Sigue siendo Cristo, ese Cristo de la gloria que nos libertó, que nos cambió, que nos ha hecho nuevas criaturas el día de hoy, que hoy nosotros nos podemos gozar en la presencia del Señor porque ya no hay nada que nos acuse, porque Cristo ya pagó por eso. Pero la fama de Jesucristo se difundió, cruzó fronteras. Hermano, cuando Dios, yo sé que Dios ya ha empezado a hacer algo hermosísimo, yo le animo, hermano, que no se pierda las oraciones de la madrugada los días domingos. No se la pierda, están siendo de bendición. Dios está trayendo un avivamiento. Y cuando escuchen que en la iglesia, Ministerio Más que Vencedores, hay un Dios que está sanando, y la sanidad, hermano, la sanidad y todos los milagros que suceden y pasan, no es para nosotros, es para los incrédulos, es para aquellos que quieren ver, puedan ver que hay un Cristo que sí sana, que hay un Cristo que sí liberta, y que cuando escuchen que en Ministerio Más que Vencedores hay un Dios que está sanando y libertando, usted y yo no vamos a tener que ir a predicar, ellos van a venir. Ellos van a acercarse. ¿Por qué? Porque la fama se va a difundir. Y ellos van a venir, hermano. Ellos van a venir, pero es necesario que nosotros estemos en una búsqueda insaciable por Dios. No entrar en un conformismo, sino decir: Señor, yo necesito tanto de ti. Necesitamos tanto del Señor. Y la condición del creyente, dice, para ser bienaventurado es la pobreza. Pero la pobreza en espíritu. Y la palabra pobre utilizada en Mateo, hermano, equivale a alguien que no tiene absolutamente nada. Por eso es que yo le hablaba de las personas en África. Ellos no tienen nada. Si un misionero va al África y lleva comida, lleva ropa, hermano, lo dejan sin nada. Si escuchan que una persona va de acá, de Estados Unidos, para allá, para el África, lleva cantidad de ropa, lleva cantidad de alimento, ¿usted cree que no se le van a amontonar todas esas personas? Se le van a amontonar, ¿por qué? Porque hay una necesidad en ellos. No les importa lo que diga el vecino, lo que vaya a decir la otra persona, o lo que vayan a pensar. No les importa nada, la necesidad puede más. Y ellos se acercan y lo van a dejar sin nada. Y así es una persona que necesita de Cristo. Una persona que es pobre en espíritu es aquella persona que dice: yo no tengo nada todavía. Esta persona puede haber alcanzado ministerio. Esta persona Dios le puede usar en la predicación, en la administración, en donde quiera que él esté. No importa el ministerio, no importa si es allá recibiendo a los hermanos, no importa el ministerio que tenga. Esa persona sigue pensando y creyendo que él no tiene nada todavía. Y esa es la pobreza que es buena, la pobreza que es buena, aquella que nos lleva realmente a depender de Dios, solamente de Dios y no de los ministerios, no de lo que hacemos, es de Dios solamente, de Dios. Y esa es la pobreza que es buena, pero esa palabra utilizada acá en Mateo para pobre equivale a alguien que no tiene absolutamente nada. En Lucas capítulo 16, verso 19 al 22, ahí hay una narración, hermano. La historia de Lázaro y el rico. Y a Lázaro se le llama el mendigo. Y esa palabra mendigo es la misma utilizada también en Mateo para describir a una persona pobre. ¿Usted sabe qué es un mendigo? A una persona que anda pidiendo dinero, una persona que muchas veces hasta se le cuelga, en otros lugares se le cuelga, hermano. De la mano le agarra la camisa. Él quiere que usted le dé algo para sustentarse. Él quiere que le dé algo. Y muchas veces, hermanos, no lo quieren para drogas. Realmente lo quieren para comida.
Pero esa palabra mendigo es la misma utilizada acá en Mateo. Y dice que Lázaro mendigaba las migajas que caían de la mesa de este hombre que hacía banquetes todos los días. Todos los días tenía banquetes, pero Lázaro estaba en una miseria, estaba en una pobreza, tirado, abandonado, dependiendo de la providencia de Dios. Él no dependía de ningún familiar, porque la Biblia no habla de que él haya tenido algún familiar. Él no tenía nadie quien le llevara el alimento, la comida, o que le sanara las llagas. No tenía absolutamente nada y a nadie. Él estaba solo, era un mendigo, no tenía nada. Dependía del Señor, dependía de lo que Dios le daba. Y esa es la misma palabra utilizada acá en Mateo para pobre. Una persona que no tiene nada, absolutamente nada, hermano. Pero la palabra pobreza, ¿qué es un pobre en espíritu? Es lo que les decía. Pobre en espíritu es aquel que ha perdido toda confianza en sus fuerzas espirituales y en su propia justicia personal, y descansa plenamente en Dios, solamente en Dios. Pobre en espíritu es aquel que comprende su completa miseria y no puede esperar nada de sí mismo. Es como el apóstol Pablo cuando él exclama: miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Y usted y yo conocemos muy bien quién fue el apóstol Pablo. ¿Alguien conoce quién fue el apóstol Pablo? Era un hombre que los demonios le conocían. Era un hombre que cuando decía recibe el Espíritu Santo descendía y hablaban en lenguas. Este hombre era un hombre extraordinario. Él dice: conozco un hombre, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, pero que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Era un hombre que tenía una comunión con el Señor. Este hombre tenía de mucho que elogiarse. Si se quería elogiar en la carne, podía elogiarse. Fariseo de fariseos, adiestrado a los pies de Gamaliel, un erudito, un hombre que entendía qué era letra, un hombre que tenía conocimiento de todas las profecías que se hablaban en cuanto al Mesías que habría de venir. Era un hombre diestro. Pero él está exclamando y está diciendo: miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Y esa es la pobreza en la que Dios quiere que usted y yo estemos. No pretendiendo, dice, que ya lo hemos alcanzado todo, sino prosiguiendo a lo que está por delante para ver si podemos así hacer aquello por lo cual Cristo nos ha sido. No debemos de conformarnos con nuestra vida espiritual. No debemos caer en conformismo. Porque si caemos en conformismo, entonces, hermano, entonces yo estoy bien. Y no se trata de eso. No se trata de ocupar un lugar en la iglesia. No se trata de ocupar un ministerio. Se trata de depender de nuestra relación con Dios todos los días de nuestra vida. Una relación genuina, una relación, hermano, donde usted pueda decir: oh, mi Dios es tan real. El Dios que yo conozco es real. Y nadie va a venir a meterle alguna filosofía hueca. Nadie va a venir a engañarle. ¿Por qué? Porque usted conoce a su Dios. ¿Por qué? Porque depende de una relación con Él. No dependemos de nuestras fuerzas humanas. Isaías 66:2 dice: pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. A esos son los que Dios mira. Aquellos que ven su vida y dicen: yo soy un pobre. Un pobre, yo necesito de Dios. Yo no lo he alcanzado todo. Yo necesito estar en las oraciones de la madrugada. Yo necesito estar en los estudios bíblicos los días miércoles. Yo necesito estar en la escuela dominical. Yo necesito estar ahí. ¿Por qué? Porque yo veo una necesidad en mi vida, hermano, y es aquí donde surge la conversión de una persona. ¿Sabe por qué yo me convertí al Señor? Porque yo vi mi miseria.
Yo vi que era un gran pecador. Yo me vi como el peor de todos los jóvenes. Y mientras Dios no le haga sentir que usted es un miserable, entonces usted no va a buscar del Señor. Pero cuando sintamos una necesidad de buscar a Dios, hermano, entonces Dios nos va a saciar, nos va a llenar de su presencia. Usted va a estar yendo continuamente a la fuente de toda gracia y de todo poder, a saciarse, a llenarnos de la presencia de Dios. Yo digo, yo no fui un mal joven. Yo no fumé, yo no me drogué, a mí no me gustaban los bailes, yo me dormía temprano. Y yo no fui un mal joven. No tuve una vida desordenada, podemos decirlo, pero era un pecador. Estaba condenado al infierno. No importa si mentía o decía malas palabras. Estaba condenado. Pero cuando Dios viene y me muestra mi miseria, yo caí llorando por 2 horas. Nadie me impuso manos, nadie me invitó a la iglesia. Yo fui y entré a un cuarto que estaba ahí. Empezaron a cantar un corito, Dios está aquí. Y sí que Dios estaba ahí porque caí de rodillas por 2 horas llorando. Yo le decía, Señor, soy un pecador, perdóname, soy un pecador, perdóname. Y solamente salía de mis labios, perdóname, perdóname. Y entre más decía perdón, más me hacía ver mi miseria, más me hacía ver que era un pecador. Y cuando Dios viene y desciende, Él nos hace ver que realmente le necesitamos. Y le necesitamos, hermanos, todos los días de nuestra vida, todos los días. El publicano se acerca y se da golpes de pecho. Él dice, sé propicio a mi pecador. Este publicano estaba viendo su condición y él se sentía indigno de acercarse a la presencia de Dios. Y muchas veces usted y yo nos hemos acercado así como este publicano y hemos regresado a nuestros hogares justificados, contentos, alegres. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios nos ha perdonado. Pero si hubiéramos venido con arrogancia y orgullo, y eso es lo contrario a ser un pobre en espíritu, es la arrogancia, es el orgullo, es creer o pensar que ya lo hemos alcanzado todo. Eso es lo contrario a ser pobre en espíritu, la arrogancia. En Lucas 19, los versos que yo le dije, hermano, este hombre, el fariseo, llega y dice, yo soy mejor que este publicano pecador. Yo diezmo, yo ofrendo, yo guardo el sábado, yo voy y estudio la palabra, la Torá, y doy más de lo que se pide. Hermanos, los fariseos no daban el 10%, daban más todavía. Pero ¿saben por qué lo hacían? Porque cuando ellos recibían la bendición de Dios, entonces decían, yo estoy siendo bendecido por lo que yo he hecho. Y no, la bendición de Dios no viene por lo que usted hace o lo que yo hago, porque si la bendición de Dios fuera por lo que nosotros hacemos, entonces no estaríamos bendecidos. Pero la bendición de Dios viene por su gracia y por su misericordia. Pero este fariseo decía, no, es que yo diezmo, yo ofrendo, yo merezco justamente ser bendecido por Dios. Y no, mientras tengamos esa actitud, nunca vamos a ser saciados por Dios. Nunca vamos a recibir el toque de Dios. Porque creemos que ya lo hemos alcanzado todo. Y que nuestra vida está bien como está. Y no. La iglesia de la Odisea, yo quiero que vaya a Apocalipsis 3. Vamos a leer del 14 en adelante. Esta iglesia, hermano, era una iglesia que creía que ya lo había alcanzado todo. Una iglesia que se sentía rica. Una iglesia que decía, yo no necesito de los ayunos. Una iglesia que decía, yo no necesito estar en los estudios, yo ya me sé los estudios. Una iglesia que decía, yo ya conozco lo que va a hablar el hermano. No, era una iglesia, esta era una iglesia arrogante, una iglesia que se creía rica. Mire lo que dice el verso 14. Escribe al ángel de la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras,
que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Pero por cuanto eres tibio, dice, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, mire, por esta razón Dios lo iba a vomitar de su boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes tú que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Oiga, la amonestación que Dios le está haciendo a esta iglesia es fuerte. Dios le amonesta fuertemente. Le dice que es un desventurado, es una iglesia desventurada, es una iglesia miserable, es una iglesia pobre, es una iglesia que está ciega y desnuda. La iglesia de la Odisea, hermano, era muy famosa por su hilatería. Ellos creaban las mejores telas. Ellos, hermanos, eran famosos, se habían enriquecido. Y ellos creían que ya no necesitaban a Dios. ¿Por qué? Porque económicamente ellos estaban bien. Aparentemente todo en su vida marchaba muy bien. Pero había algo que ya no estaba: el hambre de Dios que tenían al principio. Y cuidémonos de eso. Cuidémonos de ya no tener esa hambre que había en el principio. ¿Cuál era el principio? El principio era cuando le decía, hermano, ¿será que podemos ir a visitar al hermano? Amén, hermano, vamos. Hermano, ¿será que puede ir a orar por tal persona? Amén, hermano, vamos. Ese era el principio. Ese era el principio. Y esta iglesia perdió eso. Pensaban que por todo lo que ellos tenían eran ricos y ya no necesitaban de nada. Y eran conocidos, hermano. Era bien famosa esta iglesia en el mundo antiguo por su hilatería, por toda esa tela. Pero Dios le está diciendo, en medio de esa ciudad, en medio de esta iglesia donde está toda clase de tela hermosa, preciosa, hay una iglesia desnuda. Hay una iglesia que está desnuda. Necesita vestirse, necesita vestimenta, pero la vestimenta que necesita no es la que ellos construyen o no es la que ellos hacen. Es la vestimenta de la santidad, es la vestimenta que Cristo provee. No es la que nuestras propias fuerzas humanas pueden hacerse para sí mismos, sino es la que Cristo nos ha dado ya. Esa es la vestimenta. Y había una iglesia ciega, también era famosa por crear un colirio que era bueno para los ojos, para la limpieza de los ojos, para que sus ojos se mantuvieran saludables. Y aún con toda la fama que tenían, Dios le dice, están ciegos, no ven, no pueden verse en un espejo y ver que su vida ha cambiado. Ya no dependen de mí, dependen de sus fuerzas, dependen de sus recursos. Pero Dios dice, yo voy a mirar a aquel que es pobre de espíritu. Yo voy a mirar a aquel que sigue pensando que de sí mismo que él es un pobre. Yo voy a ver a aquel que no se siente satisfecho con su vida espiritual, sino aquel que está diciendo, yo quiero más del Señor. Yo tengo hambre de Dios. Yo tengo sed de Dios. Yo quiero conocer a Dios. Yo no quiero entrar en conformismo. Yo quiero tener hambre de Dios. Esa es una persona pobre en espíritu. Y eso es lo que Cristo estaba diciendo en la primera bienaventuranza. Él está diciendo, bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados aquellos que dicen de sí mismos, necesito urgentemente de Dios. Necesito meterme en ayuno como lo hacía antes. Necesito volver a la oración como lo hacía antes. Necesito volver al estudio de la palabra. Era una sed, hermanos. Una sed de Dios. Pero lamentablemente a veces cambiamos. A veces cambiamos. Y nuestra vida ya no es la misma. A veces nos encontramos satisfechos. Yo ruego a Dios para que cada uno de nosotros no se encuentre satisfecho. Yo ruego a Dios para que usted siga teniendo hambre de Dios, hambre para hacer la voluntad del Señor.
Hay mucha necesidad. Mateo 5:20 dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que de la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. No vamos a entrar. Hermano, si nuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no vamos a entrar en el reino de los cielos. ¿Quiénes eran los escribas y fariseos? Hombres que ayunaban, hombres que diezmaban más de lo que se pedía. Eran hombres que hacían, eran hombres que se elogiaban por el conocimiento que tenían. Y esa era su justicia. Su justicia era por lo que hacían en sus fuerzas humanas. Ayunaban 2 veces por semana. El escriba lo dice, el fariseo lo dice: yo ayuno 2 veces. Soy mejor que este publicano pecador. Yo soy mejor. Y ese es el problema nuestro. El problema nuestro muchas veces es que si yo me comparo con el hermano, entonces yo estoy bien. Y si yo me comparo con la hermana, entonces yo estoy bien. Pero cuando nosotros nos comparemos con Cristo, entonces vamos a ver que nosotros estamos amolados, diría el pastor. Necesitamos del Señor. Y Dios está diciendo: si su justicia no fuere mayor que de los escribas y fariseos, no van a entrar en el reino de los cielos. ¿Y sabe cuál es la justicia mayor que de los escribas y fariseos? Es la de Cristo. Es la que Cristo nos dio. La justicia que fue imputada en nuestra vida es la justicia de Cristo. Eso significa el regalo de Dios, la dependencia de Dios. Solamente así vamos a poder ser salvos. Solamente así vamos a poder triunfar, siendo pobres en espíritu. Si esta persona hace cosas malas en la pobreza, nosotros debemos de hacer cosas también para poder agradar al Señor, para buscar el rostro del Señor. Ya casi vamos a terminar. Pero yo me recuerdo, y todavía lo sigo haciendo, cada vez que yo sé que Dios quiere hablarme especialmente, lo que yo hago, comienzo a arreglar. Hermana Karina es testigo. Yo comienzo a arreglar el lugar, comienzo a barrer, comienzo a trapear, tiendo bien la cama, pongo las almohadas bien. Todo tiene que estar bonito. Todo tiene que estar bonito. Porque en ese lugar va a estar Jesucristo conmigo. Y son cosas que usted puede decir: pero ese es el amor. El primer amor, ¿se recuerda? Y que digan que estoy loco, que soy un fanático, un religioso, estoy metido en la iglesia todo el tiempo. No me importa. Lo que a mí me importa realmente es agradar a Cristo y no a los hombres. Eso es lo que debe de importar, agradar a Cristo más que a los hombres. Eso debe ser una prioridad en nuestra vida, hermano. Póngase sobre sus pies, vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor, hermano. Usted tiene que sentirse así, pobre en espíritu, que no lo ha alcanzado todo, que no porque tenemos un ministerio, que no porque predicamos o presidimos, ya lo hemos alcanzado todo, sino sentir realmente una profunda necesidad por Dios todos los días de nuestra vida. Y si usted ha llegado a ese momento donde dice: siento que estoy bien, que no me falta nada, hermano, procure ir y acercarse al Señor. Y Dios le va a saciar. Dios le va a dar de esa hambre, de esa sed. Cualquier cosa, hermano, que Dios le pida que usted haga, usted lo va a hacer. Usted no lo va a pensar, usted lo va a hacer. Porque ese es el amor. Ese es el primer amor. El primer amor es aquel que está dispuesto a hacer todo lo que Cristo pida. Todo lo que su Señor diga, usted solamente obedece. Vamos a orar. Amado Padre y buen Dios, Dios mío, queremos decirte que esta es una iglesia no como la Odisea. Esta es una iglesia que sigue teniendo hambre de ti, Señor. Esta es una iglesia, Dios mío, que se sigue esmerando, que se sigue esforzando. Es una iglesia que mantiene una relación contigo. Es una iglesia que depende de ti. Esta es una iglesia, Dios mío. Padre, aquí está un pueblo
que te dice, dependemos de ti, Señor. Dependemos de tu gracia. Dependemos de tu amor, Señor. No hay nada, no hay ningún recurso humano, no hay fuerzas humanas, Señor, que nos puedan dar una justicia. Solamente tú eres justicia para nosotros. Haznos sentir pobres, Señor. Haznos sentir como que no tenemos nada. Padre, que no importa el conocimiento que tengamos, que no importa el ministerio que tengamos, haznos sentir que no hemos alcanzado nada. Haznos sentir, Dios mío, miserables. Haznos sentir, Señor, pobres en espíritu. Haznos sentir, Dios mío, para que nosotros podamos llorar ante tu presencia, Señor, allá en nuestros hogares, en nuestros cuartos, que doblemos nuestras rodillas y que podamos decir, Señor, perdóname, yo quiero tener hambre de ti, yo quiero tener sed de ti, o decir, Señor, sigo teniendo sed de ti, sigo teniendo hambre de ti, Señor. Padre, gracias, porque esta es tu iglesia, una iglesia que no ha entrado en conformismo, una iglesia que en medio de esta pandemia sigue diciendo, tenemos hambre de ti, tenemos sed de ti, queremos ver tu gloria, queremos más de tu presencia, Señor. Yo te ruego y te pido que nos bendigas, Señor. Bendícenos, Señor, grandemente y ayúdanos a seguir avanzando. Que todos los días de nuestra vida sea una vida de pobreza en el espíritu. No pobreza de espíritu, pobreza, Padre, en espíritu. Y yo te doy las gracias, bendigo a tu pueblo, te doy las gracias. Ayúdanos a seguir avanzando, a seguir creciendo espiritualmente, a escudriñar tu palabra, Señor, a meternos en oración, en búsqueda. Este año es un año de consagración, un año de ayuno, un año de entrega, Señor. Y yo te doy las gracias, te damos las gracias, Señor, en Cristo Jesús. A ti sea la gloria y el honor por siempre, Señor. Amén y amén. Gloria sea al Señor, hermano. Denle un fuerte aplauso al Señor. Que el Señor le bendiga. Sigamos buscando al Señor, hermano.